Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto que nos estén viendo desde sus hogares. Y recuerden que este programa es del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que ustedes conozcan cuáles son estos cambios jurídicos que ha habido y les aseguro que el tema del día de hoy les va a interesar. ¿Quién no ha hecho una transferencia en la actualidad bancaria de manera electrónica? Todos hemos hecho estas transferencias bancarias electrónicas, sin embargo, a veces nos equivocamos. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos con estas transferencias y qué tiene que ver todo este tema del día de hoy? Pues por favor, no le cambie, vamos a una cápsula y regresamos en un momento. Actualmente, el uso de aplicaciones bancarias para hacer una transferencia o depósito de dinero es una práctica común, ya que es un método sencillo y cómodo para el usuario. Dicha orden constituye un encargo o un mandato, donde el banco asume la realización de la transferencia por cuenta del cliente como parte del contrato de servicio de caja. Por tanto, la transferencia no es sino una ejecución de obligaciones contractuales previamente asumidas, de lo que se deriva su obligación, ejecución por el banco si hay provisión de fondos. Tiene carácter negocial, por lo que son aplicables las normas sobre vicios del consentimiento. El banco comprobará la autenticidad de la orden y que existe saldo suficiente. En caso contrario, el banco puede rechazar el encargo. Por otra parte, se conocen como errores operativos del cliente cuando por alguna circunstancia el usuario se equivoca de número, nombre o monto al realizar una transferencia, y es tan común que se registraron por lo menos 70 errores, acumulando, en 2018, 19.911 incidentes. Bueno, pues ya vieron y también tenemos las redes sociales abiertas para quien nos haga alguna pregunta respecto a esto. Estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda pues pueda ser contestada por nuestra invitada del día de hoy. Pues el día de hoy tenemos una invitada que, como bien les dije, de estas transferencias electrónicas que tenemos bancarias que pueden ser erróneas o no reconocidas también. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esto? Y para eso tenemos a nuestra juez, que es Segundo Mercantil en Pachuca, quien es la maestra Marisol López Barrera, quien nos va a contestar todas estas dudas que a veces tenemos, ¿no? De quién, de repente, jueza, bienvenida. Muchas gracias. De verdad, de estar acá en Hablando Derecho. Gracias, maestra, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Efectivamente, el tema de las transferencias bancarias es muy importante porque, como usted ya lo adelantó hace unos momentos, cada día van elevándose el número de esta forma de utilizar el Internet para beneficio de los usuarios, ¿no? Haciendo los pagos desde la comodidad de su hogar, como lo veremos, ¿no? Claro, y bueno, tantos también riesgos, ¿no? Así Con las es. claves y que ahora todo lo traemos pues vía electrónica, y qué interesante también las no reconocidas y las erróneas de todas estas transferencias que a veces nosotros podemos estar mandando, ¿no? Vía electrónica. Sí, efectivamente, cada día vemos en los juzgados mercantiles que se incrementan las demandas por este tipo de cuestiones en cuanto se realiza una transferencia de una institución bancaria a otra o cuentas bancarias que tenga el usuario dentro de la misma institución, pero incluso estos errores nos surgen cuando vamos ante la ventanilla de un banco. Por ejemplo, claro, sí, yo quiero hacer un pago de determinado bien o servicio y resulta de que pues llevo anotada, por ejemplo, mi número de cuenta y me equivoco y en lugar de un 1 pongo un 7. Pues eso también es una transferencia finalmente, ¿no? Sí, sí, que se realiza de un pago de esa naturaleza y bueno, pues sucede de que efectivamente nos metemos en severos problemas cuando cometemos un error que parece tan simple pero con una repercusión muy, muy fuerte. Claro, pues creo que sería muy importante ir determinando como que qué es una transferencia electrónica. Como bien ha dicho maestra, pues bueno, es una transferencia al final lo que estamos haciendo nosotros cuando vamos físicamente al banco. Pero a ver, ¿qué es una transferencia electrónica? ¿Qué engloba este concepto? Sí, una transferencia electrónica es una manera de realizar pagos electrónicos justamente por Internet. Son un servicio que aportan los bancos a sus usuarios, a sus clientes, para que desde sus cuentas, a través de un dispositivo electrónico que les entregan al contratar justamente su cuenta bancaria, pueden realizar pagos a cuentas, ya sea en la misma sucursal o en la misma institución bancaria o en otra distinta. La ventaja que tiene este tipo de transacción o esta forma de pago, mejor dicho, es que se puede hacer
dentro del mismo banco, decíamos, o en bancos distintos, pero no únicamente nos permite hacer pagos, sino también consultar nuestros saldos, consultar nuestros estados de cuenta y un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Sí, es impresionante. Ahora hay dispositivos que son más seguros que otros, ¿no? Porque en otros es más fácil que te puedan robar una clave y en otros no. Y bueno, es como que todo un tema ahora, la modernidad de la tecnología. Claro ¿no? que sí. Sí, para esto, pues desde luego es muy importante que el usuario o cliente primeramente tenga una cuenta bancaria en determinada institución. Y al momento de que realiza su apertura de cuenta, también contrate ese beneficio que es esa forma de realizar los pagos entre las instituciones bancarias. Se le entrega un dispositivo electrónico. El SPEI, por ejemplo, es uno de ellos, que es un sistema de pagos electrónicos interbancarios, en el que mediante este dispositivo uno ingresa a la página de la sucursal bancaria, y obviamente ahí se despliegan las posibilidades para que nosotros hagamos los pagos. Es muy importante que recalquemos a los usuarios que cuando ingresan a una página web de esta naturaleza, se fijen mucho que hay en la parte superior izquierda de la página hay un candadito. Ah, sí, A veces es verde, a veces es negro. Es muy importante que veamos que una Que cosa venga tan simple como un candadito nos da el talante, nos da la seguridad de que efectivamente es la página original del banco. Eso me parece muy importante, perdón que le interrumpa, maestra. Siempre no es buscar la página del banco por el buscador, ¿no? Que de repente nos metemos a Google o nos metemos a otra página, cualquier página de navegación, y ponemos ahí el nombre del banco y te aparece el banco y ahí ya es la página no segura, ¿no? Me parece. Entonces, como bien nos está diciendo la maestra, es directamente la página del banco y que se vea el candadito del lado izquierdo, que ustedes puedan visualizar ese candado, que ese candado nos ayuda a saber que estamos en la página principal, ¿no? Que realmente no es una clonada y con tantas veces que nos llegan al email, que nos llegan tal banco, que tienes tal tarjeta, y a veces te puede coincidir que en ese banco tengas una tarjeta, te metes y en ese momento toman todos tus datos que tienes, inclusive en tu dispositivo móvil. Es impresionante también cómo ha avanzado la tecnología en estar robando hasta las claves y todo de nuestros datos personales, ¿no? Sí, efectivamente. Justamente lo que usted está mencionando es una forma de hackeo, que es el farming, ¿no? Que es una forma en la cual los hackers justamente, digamos, clonan estas páginas de las instituciones bancarias. Todo tiene nombre. Exactamente, clonan justamente estas páginas y lo que hacen es engañar prácticamente al sistema operativo de nuestra computadora y nos van llevando a una aplicación que se parece mucho a la de la institución bancaria correspondiente, pero en realidad no lo es. Entonces nosotros con esa confianza de que aparecen los logos, por ejemplo, de determinada institución, nosotros tecleamos con toda confianza la clave, la de nuestro dispositivo electrónico, ponemos nuestra clave interbancaria y resulta que no era la página correspondiente, resulta que era una clonación de la misma, ¿no? No, qué terrible. Eso es también, qué difícil cuando se encuentran con eso y de repente ya no tienen ningún tipo de ingreso en su cuenta. Así es. Bueno, maestra, ¿cuáles son los sistemas para realizar pagos entre cuentas cuando son de diferentes bancos? Sí, como hemos mencionado, normalmente se hace a través de un dispositivo que se entrega al usuario. El momento el NetKey o esos que les ponen en algunas… Token y otros nombres que les otorgan las instituciones bancarias. Como les decía, la manera de ingresar es, se abre la página, nos cercioramos primero que está el candadito para que sea auténtica la página y entonces en ese momento nos va guiando la misma página de cuál es la operación o cuáles son los pasos a seguir, que es normalmente nosotros tecleamos el número que viene en el dispositivo y tecleamos obviamente nuestro número de cuenta y ahí nos va haciendo el desplegado de cuál es la cantidad que nosotros queremos pagar y a qué usuario queremos realizársela. Obviamente el destinatario, mejor dicho, el destinatario a su vez debe tener una cuenta bancaria a la cual nosotros vamos justamente a acceder mediante ese sistema. Bueno, no accedemos realmente a la cuenta, sino mediante la clave interbancaria nosotros podemos realizar el pago y hacer la transferencia, ¿no? Ahí tecleamos obviamente la cantidad y a través de este dispositivo nos da el talante y la seguridad de que se está realizando al destinatario que nosotros queremos justamente contactar. Y sí hay que tener mucho cuidado con las llamadas, incluso ha habido gente que le han quitado sus fondos de la cuenta porque, no, pues te hablo de tal banco, dame tu clave, ¿no? Te voy a dar los números y a veces, bueno, pensando que es el banco, pues incluso le dan los números de ese dispositivo como usted bien nos ha mencionado.
Así es. Pues sí, justamente lo que usted menciona podríamos decir que es el phishing, ¿no? Que es efectivamente tiene usted decía nombre, ya farming, phishing. todos los delitos cibernéticos parece que ya tienen Sí, nombre, qué vaya, terrible. exactamente, hay mucha inventiva, pero para cosas que son pues realmente malas, ¿no? Sí. Porque la gente confiando que tiene sus fondos en el banco y resulta que hay un Vivales por ahí, un hacker o gente de mala fe que de repente accede a sus cuentas, justamente lo que usted mencionaba, maestra. Una de las formas para obtener de manera inadecuada las claves de los usuarios es a través de llamadas telefónicas, a través de correos electrónicos. Por eso es muy importante cuando nosotros tenemos acceso a la página de una institución bancaria, ahí nos hace un desplegado. Nuestra institución bancaria nunca le va a solicitar sus contraseñas Ni datos personales, ni datos ¿no? personales vía correo electrónico o en esta forma. Es muy importante que nosotros no demos esos datos, esas claves, porque efectivamente aparece el phishing, que es a través de, ya sea de una tarjeta de débito clonada o bien obteniendo esos datos de acceso que son muy personales, porque justamente hasta el nombre lo dice, ¿no? Claro. Es un número de identificación personal que se entrega a la institución bancaria en el momento que se contrata la cuenta y nos indican, bueno, cuál va a ser su número de acceso a la cuenta respectiva. Entonces, si nosotros, en el momento que nos mandan un mensaje de texto, porque también a través de mensajes de texto se hacen, ¿sabe qué? Usted necesita realizar determinada, no sé, necesita realizar alguna adecuación de sus datos, por ejemplo. Claro, claro. En una institución bancaria, en la institución bancaria. Entonces, para que usted no acuda a esa institución, denos los datos en ¿Qué le a través de parece, este mensaje. maestra, si ahorita que vamos a un corte promocional, regresando, vamos a estar platicando de estos temas que son muy importantes, la seguridad de ustedes, sobre todo en transferencias electrónicas no reconocidas o erróneas? Muchas gracias, regresamos en un momento. Si se ingresaron datos de cuenta que no existe, el banco detectará este movimiento y de forma automática rechazará la operación y hará la devolución correspondiente. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con un tema muy interesante que a todos nos importa, esta cuestión de las transferencias electrónicas bancarias que son erróneas o bien no reconocidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho este tipo de transferencias en la actualidad? Y esperamos que no hayamos tenido alguna experiencia de error o de no reconocimiento, porque bueno, también sabemos que con esto conllevan intereses o a veces hasta el mismo robo de claves. Y para esto tenemos a nuestra jueza segundo mercantil de Pachuca, quien es la maestra Marisol López Barrera, que nos ha estado platicando que es justamente todo esto de las transferencias electrónicas y demás. Pues bueno, a ver, ¿cómo se hacen estos pagos electrónicos? Sí, como mencionábamos hace unos momentos, primeramente, pues obviamente se entra al portal del banco desde una computadora y ahora tenemos la facilidad que lo podemos hacer a través del celular. Sí, del celular. Posteriormente, obviamente el usuario o el cliente necesita conocer cuál es la cuenta a la cual se le va a realizar la transferencia, con el número de clave, la clave con B. Clave es una clave bancaria estandarizada que justamente nos va a dar el talante de que el beneficiario o el número de la cuenta de tarjeta de crédito es la correcta. Así también, para hacer segura la operación, ya sabemos que el servicio de banca nos permite que el usuario realice sus propias contraseñas, ¿no? Ya sea una clave alfanumérica, números, en fin. Y de esa manera, como mencionábamos, se accesa al portal, se identifica y se teclea el número de la cuenta del destinatario, se pone la clave interbancaria y en ese momento pues ya podemos justamente realizar la operación a través del dispositivo. El dispositivo con la clave que se despliega en el mismo es el que nos da, digamos, es la firma propiamente de que la transferencia que estamos realizando efectivamente es conveniente a nuestros intereses, porque ya hicimos obviamente toda la revisión de la misma.
Ah, perfecto. Y justo antes del corte estábamos platicando de todos estos elementos de seguridad, ¿no? Que debemos de tener y quisiera yo retomar ahorita en este segundo bloque eso, que siempre que van a entrar a una página de un banco lo hagan directamente desde la barra de, bueno, no sé cómo le llaman, pero bueno, esta barra que uno ve desde la parte de arriba cuando se mete a internet, ahí meter la dirección, no meterte a un buscador y después del buscador que te despliegue la página, porque ahí corres el riesgo que puedan ser páginas clonadas, ¿no? Que no sea efectivamente eso. Y nunca dar sus datos vía telefónica ni datos personales, nunca hablar el banco para decirte, a ver, dame tus claves o dame ciertas cuestiones que uno sabemos que ciertos datos es de por qué querrá mi clave o cuál, para la clave de acceso incluso para el portal interbancario poder entrar. Cuestiones así que tenemos que tener mucho cuidado porque si no, pues pueden definitivamente clonarnos nuestras claves y definitivamente quitarnos nuestros fondos, ¿no? Así es, y es muy importante que los usuarios tomen esas precauciones. Primero, obviamente, como bien dice usted, de acceder a la página correcta, al portal adecuado del banco, puesto que pueden ser alguna página clonada, cerciorarse que tiene el candado segurito y pues ahora sí realizar con toda confianza la transferencia. Ya la transferencia. Ahora, ¿qué beneficios? ¿No? Porque dirán, bueno, pues a lo mejor yo voy a la sucursal y entrego y hay muchas personas que todavía podemos decir, es que me gusta ver un ser humano enfrente, ¿no? Porque luego ya hablas por teléfono y marque uno y marque dos y bueno, ya extrañamos esa cuestión del lenguaje corporal humano por tanta cuestión tecnológica. Pero ¿qué beneficios puede tener estas transferencias bancarias? Sí, pues el primer beneficio es que es muy cómodo y es muy conveniente. ¿Por qué? Porque esa transferencia o ese pago se realiza desde la comodidad de nuestra oficina, de nuestro hogar. Simplemente con que tengamos a la mano un PC o un teléfono celular, podemos realizar el pago sin mayor problema. También pues es posible de que nosotros hagamos pago a personas que están al otro extremo incluso del planeta, ¿no? Incluso en otra ciudad, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el caso de un papá que tiene su hijo estudiando, no sé, en la Ciudad de México, en Baja California, en Sonora, ¿no? Y necesita ese chico que su papá pues le dé fondos para cubrir, por decir, su renta, claro, ¿no? Imagínese lo que representaría el hecho de tenerse que trasladar o mandar de otra manera el dinero a través de una transferencia, pues obviamente es en cuestión de segundos, ¿no? El chico no tendrá más que al día siguiente, a más tardar, checar su, acceder justamente al portal del banco y ya tendrá depositado el dinero que él necesita para cubrir lo que se le demande en ese momento. Es rápido, decíamos, porque el pago se hace en cuestión de segundos, no de minutos, de segundos. Sí. Y también es seguro porque, como decíamos, los bancos para poder entregarle el dispositivo electrónico al usuario beneficiario, siempre le permite que él realice mecanismos de seguridad como son sus claves privadas. Así es, entonces pues vemos que sí tiene muchos beneficios y aunque no es personalizado realmente el servicio, bueno, tiene muchísimas ventajas, muchísimas conveniencias de realizarlo de esa forma. Y es bien importante guardar nuestros comprobantes, porque luego tenemos la cuestión de ya mandé la transferencia, ya se vio reflejada a lo mejor ese depósito o demás, pero siempre tener esos comprobantes, ¿no? Inclusive que sean electrónicos. Exactamente, sí, es muy importante. A veces se puede realizar una captura de pantalla, se le puede tomar una fotografía a la pantalla o se imprime directamente la pantalla con la operación que se ha realizado y es muy importante porque en el caso de que nos equivoquemos al realizar la transferencia, esa precaución que hemos tomado, pues obviamente nos va a ayudar muchísimo. Claro. Ahora, ¿qué pasaría, jueza, por ejemplo, hice una transferencia y me equivoqué de persona y le mandé a una persona que ni era, a una empresa que no era? ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué puedo hacer ante esos errores? Mire, cuando se trata de una transferencia de esta naturaleza, a veces nos podemos dar cuenta de inmediato que cometimos el error, ¿no? Simplemente ya tecleé el número de cuenta y al segundo siguiente, ya cuando he cerrado mi operación en el portal de internet, me percato de que me equivoqué, no era el 7, era el 1, o no era el 9, era el 6. Bueno, en este caso, recordemos que las instituciones bancarias al final del día realizan pues un arqueo, un pago, una liquidación de todos los pagos que se van generando durante el día para los usuarios. Entonces, si es al final de ese día, o sea, antes de que cierre la sucursal, nosotros acudimos, o bien vía telefónica podemos decir, ¿sabe qué? Quiero cancelar esta operación, fíjese que me equivoqué, tal, y entonces sin mayor problema
la institución bancaria hace la cancelación. O sea, inmediatamente Así vía es. telefónica. Siempre y cuando sea antes, decíamos, de que la institución bancaria realice las liquidaciones o en términos coloquiales el arqueo correspondiente. Más o menos, ¿cuánto sería de tiempo? Pues es prácticamente de inmediato, ¿no? O sea, basta que la institución bancaria realice justamente sus operaciones, vea cuáles son sus activos, sus pasivos, tal, y probablemente el día siguiente ya le puedan decir, ¿sabe qué? Efectivamente tenemos un sobrante, tenemos un faltante de acuerdo a la operación que se haya realizado, y entonces sin más le puede regresar el dinero. El problema es cuando no nos damos cuenta de que hemos cometido que un es error. La mayoría de las veces, ¿no? Así es, sí, pues es que realmente nosotros tenemos muchísimos roles, ¿no?, en la vida. Entonces, de repente nos demanda nuestra atención a muchas actividades y pues nosotros estamos con ese entendido de que estamos realizando una operación segura y eficaz, pero a veces es un error humano, ¿no?, más que un error en este caso de la misma operación electrónica, ¿no? Claro. Finalmente somos los seres humanos quienes estamos alimentando ese sistema operativo, ¿no?, a través de los datos que nosotros le estamos proporcionando efectivamente. Y entonces pues es un poco más difícil porque cuando se trata de una cuenta, por ejemplo, yo hago un pago de una cuenta de tal banco a una cuenta de ese mismo banco, pero una persona obviamente distinta, pues lo que va a ocurrir es de que el banco lo que puede hacer es, una vez que recibe la notificación del error, solicitarle a ese beneficiario o ese destinatario del dinero, pues que lo regrese, ¿no? En el mejor de los casos, pensemos en la buena fe de las personas, que es una persona honesta, que diga sin problema, o sea, sí, efectivamente, tengo 100,000 pesos aquí que de repente aparecieron en mi cuenta, pero sin problema los devuelvo. Eso sería lo deseable. Entonces, pues ahí termina el problema. Pero, ¿qué pasa si el beneficiario dice no? Ya no voy a devolver este dinero, vaya, aún sabiendo que no le pertenecía, pero… Sí, ya lo no saqué incluso, ¿no? Exactamente, ya dispuso de él, ¿no? Porque en la mayoría de los casos lamentablemente así ocurre. Una vez que se tiene una transferencia que pues realmente no reconocida así es, por el destinatario, claro, ¿no?, que finalmente fue el beneficiado, bueno, en ese caso pues es más complicado, decíamos, porque si el banco, una vez que ha hecho la petición al usuario, dice no voy a entregar el dinero, pues entonces empieza, digamos, ese caminito, ¿no?, a ir hacia las instituciones para poder justamente obtener el pago de lo indebido. Claro. Sería una acción de esa naturaleza, un pago de lo indebido. En principio, pues lo que se hace es acudir a un tribunal, en este caso a un juzgado mercantil. Para eso es muy importante que yo tenga a la mano el contrato de la institución bancaria en la cual yo abrí mi cuenta. Es muy importante que yo vaya a la institución bancaria o bien a través de mi dispositivo electrónico, que también, como hablábamos hace unos minutos, me permite también hacer consultas de saldos, de movimientos y de mi estado de cuenta. En ese momento yo hago una impresión de mis estados de cuenta, tengo a la mano también, decíamos, mi contrato, y con eso yo acudo a un juzgado mercantil a solicitar que ese destinatario al cual le llegó esa cantidad que fue proporcionada indebidamente, justamente como su nombre lo indica, pues tenga que regresar ese monto, porque no es justo que le haya llegado esa cantidad, ¿no?, cuando pues realmente no era el destinatario formal, ¿no? Claro. Y bueno, se inicia aquí justamente la participación de la autoridad jurisdiccional a través de un juicio oral mercantil, depende de la cuantía del asunto. Si es hasta 1,000,000 de pesos, bueno, podría ser por medio de la acción decíamos, del pago de lo indebido y un juicio oral mercantil. Si es mayor a 1,000,000 de pesos, sería a través de la vía ordinaria mercantil. Ok, bueno, pues vamos a ir a un corte promocional. No le cambie, regresamos a su programa Hablando Derecho. Está muy interesante el tema, no le cambie. Las operaciones realizadas en sucursales bancarias son las que hasta el momento registran mayor número de reclamos.
lo que representa el 53.8%, poco más de la mitad de los reclamos por este concepto. Luego le siguen las operaciones en Internet por personas físicas. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema transferencias electrónicas bancarias erróneas o no reconocidas. Todos hemos hecho este tipo de transferencias y hay que ver qué pasa cuando nos equivocamos a veces nosotros de manera involuntaria y se lo mandamos a un tercero o se lo mandamos a otro banco y entonces cómo nos los tienen que regresar. Y bueno, son temas que hemos estado abordando. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Y para eso está con nosotros la jueza segundo mercantil de Pachuca, quien es la maestra Marisol López Barrera, que nos está platicando justamente de todos estos riesgos y de cómo resolverlos también. Bueno, pues estábamos platicando porque, bueno, tenemos dos segmentos, como usted bien lo ha referido, en cuanto a que nosotros de manera errónea, ¿no? Realizamos algo, nos equivocamos por algún número y se lo mandamos a otra cuenta. Que bueno, que ahora los bancos últimamente han tenido como mucho más cuidado porque ya cuando te piden que pongas una cuenta y tú pones el nombre de la persona y no le coincide, te pone alta no aceptada porque no coincidían. Bueno, también están teniendo más filtros, sin embargo, pues siempre el error humano existirá, somos humanos y no podemos llegar a la perfección. ¿Qué pasa? Es lo que nos estaba platicando, que, bueno, se lo deposito a una persona que yo no quería esa persona porque obviamente me faltó ahí un numerito o más bien me equivoqué de número. ¿Qué tipo de juicios que usted nos estaba comentando para retomar el tema pueden llevar a cabo para que se pueda regresar ese dinero? Que estaba hablando del pago de lo indebido, ¿no? Así es a través de la acción oral mercantil, para el caso de la cuantía sea superior a $1,000,000 de pesos y de ordinario mercantil para el caso de que sea una cantidad más elevada. Más de $1,000,000 de pesos. Así es. Y bueno, se acude ante el tribunal. Es muy importante tener, como les decía, para efectos de acreditar la legitimación, tener el contrato de apertura de la cuenta. Es muy importante también los estados de cuenta, para efecto de verificar justamente la autoridad esté en posibilidad de checar a quién fue el destinatario de ese dinero, ¿no? En el mejor de los casos aparecerá ahí el nombre del beneficiario, el nombre del cuentaviente, y bueno, será cuestión de que también hagamos investigación de cuál es su domicilio y todo aquello para poderlo vincular al juicio a través del emplazamiento, ¿no? Y bueno, continuar todo el proceso propio del juicio oral mercantil. Bueno, eso sería en caso de error, ¿no? Que nosotros de manera involuntaria hayamos cometido el error. ¿Qué pasa cuando de repente vemos que teníamos tanto dinero en nuestra cuenta y de repente aparece una transferencia de la nada que nosotros no hicimos y entonces pues ahí hay algún tipo de no reconocimiento de esta transferencia? ¿Qué hacemos ahí cuando pasan ese tipo de situaciones? Sí, cuando encontramos este tipo de cuestiones, primeramente debemos acudir a la institución bancaria en la que el usuario o el cliente tenga justamente contratada su cuenta. Solicita los estados correspondientes y ahí se van a observar los movimientos que se han realizado, se van a observar las fechas en las cuales se realizaron y también los nombres de los destinatarios, para efecto de saber en contra de quién en todo caso tendríamos que enderezar una acción. Si se han hecho los pagos con tarjeta de crédito, de débito o la transferencia electrónica, pues obviamente va a aparecer el nombre de la persona a la cual le llegó ese dinero, fue el destinatario del mismo. Y en el caso de que nosotros hayamos contratado en el momento de abrir nuestra cuenta bancaria también el sistema de alertas, pues es importante que también nosotros le digamos al banco, bueno, es que yo contraté el sistema de alertas, por ejemplo, por ejemplo, a través de mensaje de texto, a través de un correo electrónico, y resulta que no le fue avisado. Aquí es muy importante determinar porque en el caso de que hayamos contratado este sistema de alertas y el banco no haya cumplido su parte de la obligación, que es el aviso, entonces la responsabilidad será prácticamente directa del banco, al no habernos alertado, al no habernos avisado de esa transferencia que pudo haber sido cancelada en el momento que nosotros reconocimos que no haberla realizado. Pero ¿qué ocurre en el caso de que nosotros no contratamos este sistema de alertas? Pues entonces es prácticamente responsabilidad del usuario. Entonces es muy importante que nosotros tengamos a la mano nuestro contrato y nuestros estados de cuenta, porque finalmente tendremos que realizar un sinfín de cuestiones jurídicas.
Si nosotros sabemos quién es el destinatario, está un poco más fácil porque nos vamos a nuestra acción de pago del indebido. Pero si no sabemos quién es, por ejemplo, en el caso del phishing o del carding o del farming que hemos platicado, que sea un hacker profesional, que sea una persona que realmente ni siquiera sabemos quién realizó está moviendo los esa fondos operación de una cuenta a otra, Exactamente, ¿no? Ahí es mucho más difícil y ahí tendremos que hacer pues prácticamente una denuncia, ¿no? Por robo o por el delito que en este caso podría actualizarse o tipificarse. Pero bueno, en el caso de que nosotros sí hayamos contratado este sistema de alertas y el banco no nos avisó a tiempo de esa transferencia y por tanto no tuvimos la oportunidad de cancelarla, pues entonces sí tendríamos que enderezar esa acción en contra del propio banco. Claro, ¿y cuánto tiempo tendríamos para cancelarla? O sea, tendría que ser inmediatamente que vimos que se hizo esa transferencia, hablar al banco. ¿Y en eso sí se hace responsable el banco? Bueno, recordemos que normalmente para que estas transferencias bancarias se actualicen o se cristalicen, pues tienen que pasar no menos de 24 horas, ¿no? Entonces, dentro de esas 24 horas todavía tenemos la oportunidad de cancelarla. Pasadas esas 24 horas, pues prácticamente se hace imposible cancelar la transacción y surte sus efectos. Y ahí es donde empieza justamente el problema, ¿no? Porque entonces tenemos que hacer, decíamos, un sinfín de cuestiones. Si conocemos quién es el usuario, pues tendremos que hacer la investigación de su domicilio para efecto de vincularlo a un procedimiento, en este caso ahora el mercantil. Si desconocemos quién sea el usuario, porque a veces de verdad que ocurre que en los estados de cuenta no encontramos quién es el destinatario y el banco dice, bueno, pues es que no es posible que nosotros sepamos quién es el destinatario tampoco, ¿no? Hay cosas que también escapan del control de los propios bancos. En ese caso, pues sí se tiene que hacer una denuncia para realizar las investigaciones pertinentes, ¿no? Ya la policía interbancaria incluso o cibernética se encargará de esas cuestiones, ¿no? Sí, para analizar con quién. Así es. Pero en tratándose de una situación que el banco no quiere realizar el pago, entonces pues ahí ya se despliegan otro tipo de cuestiones. Primeramente yo les aconsejaría que acudir primeramente a la CONDUCEP, de la Comisión Nacional para Defensa y Protección de los Usuarios del Sistema Bancario, porque en esta institución justamente se hace la reclamación. Esto es, si ya obtuvimos la negativa del banco, normalmente el banco a través de una petición que nosotros debemos hacer, ya sea vía telefónica o por escrito, lo ideal sería que por escrito, porque así queda obviamente la prueba de que hicimos la solicitud al banco. Y el banco nos contesta, no, pues resulta que no vamos a realizar el pago. No vamos a realizar el pago porque finalmente era responsabilidad del usuario cuidar su usuario, cuidar su contraseña, no actuó con la debida diligencia de cuidado, entonces pues no vamos a realizar el pago. Nos contesta el banco y con esa contestación del banco nosotros acudimos ante la CONDUCEP a hacer la reclamación formal y decimos, la institución bancaria fulana de tal no me quiere reconocer esa transferencia que yo no realicé y que entonces ella tiene que retribuirme ese dinero que no empleé para un destinatario en concreto, ¿no? Que no era mi voluntad enviárselo a ese destinatario. Y entonces en la CONDUCEP, pues obviamente levanta radican, mejor dicho, la queja formal y le solicitan al banco que aporte un informe. A ver, banco, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué no quieres retribuirle a este usuario esa cantidad que él aduce no haber transferido y sin embargo aparece desplegada en el estado de cuenta? El banco entonces da todas las explicaciones a la CONDUCEP e indica, bueno, si es que no reconocí esta transferencia electrónica es porque pues realmente el usuario debió haberla hecho porque él era el único pues interesado en tener el debido cuidado de sus contraseñas y como no lo hizo, bueno, pues la responsabilidad es de ella. El banco en ese momento lo que hace es mandar prácticamente los estados de cuenta, manda también copia del contrato. En ocasiones el usuario no lo tiene, pero el banco sí tiene la responsabilidad. Sí, es algo que te iba justamente a preguntar, porque la copia a veces de un contrato del banco, no sabes, tiene años, ¿no? Y qué bueno que también pueden pedir una copia en el banco sin problema. Sí, claro, vaya, la CONDUCEP tiene ese cuidado de hacer todas esos requerimientos de los elementos necesarios para que pueda pues integrar la queja de manera formal. El banco obviamente hace su informe
En ocasiones se ha dado también el caso de que el banco dice efectivamente, no se hizo la transferencia y no hay problema, voy a retribuir o voy a devolver ese pago que se hizo de manera errónea. Son los menos de los casos, pero sí ha ocurrido. Pero, ¿qué ocurre cuando el banco contesta negativamente también ante la Conducef? Entonces, ahí se realiza una audiencia de conciliación, porque de hecho esto es, bueno, usted sabe acerca de los medios alternos de solución de conflictos. Prácticamente este procedimiento ante la Conducef es una conciliación, en donde participa el usuario reclamante y la institución bancaria y un conciliador que aporta la propia Conducef. Ese conciliador, como su nombre lo dice, procura avenir a las partes para efecto de que lleguen a un acuerdo a fin de no continuar con ese desgaste que implica un procedimiento de esta naturaleza. La Conducef fija una fecha específica para que se lleve a cabo esta audiencia de conciliación. En el caso de que las partes lleguen a un arreglo, que sería lo deseable, bueno, pues ahí finaliza prácticamente el procedimiento ante la Conducef. Pero puede ocurrir de que aún llegando a ese acuerdo, las partes no hacen caso del principio aquel de pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos son para cumplirse. Pues, ¿qué le parece si regresando del siguiente corte vamos a ver qué pasa si no cumplen con ese acuerdo? Pues regresamos en un momento, no le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Es recomendable ante la alerta de ciberataque monitorear su cuenta y activar los mensajes de movimientos o descargar la app del banco, además de revisar al menos una vez al día su estado de cuenta. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho y bueno, estamos con el tema transferencias electrónicas bancarias cuando son erróneas o también no reconocidas. Quienes no hemos hecho en la actualidad una transferencia electrónica de este tipo y sobre todo pues los cuidados que debemos de tener en el mismo, porque también pues obviamente es mucha la facilidad, pero también mucho el riesgo si no tenemos un buen uso de ellos. Y tenemos a nuestra jueza segundo mercantil, quien es la maestra Marisol López Barrera, quien está con nosotros y bueno, pues nos ha hecho una amplia explicación de todos estos temas y usted le ha puesto en este momento apenas a su televisión. Le pido que vaya también a nuestro programa de YouTube, en la página ahí tenemos en Hablando Derecho pues todos los programas grabados para que también usted aproveche y hagan las preguntas también en nuestras redes sociales en Hablando Derecho en Facebook y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda, aunque no esté en vivo, pues se la podamos resolver también. Y bueno, maestra, pues estábamos platicando respecto, bueno, pues ya obviamente el banco nos dijo, bueno, pues tú lo hiciste mal o fue no reconocido, pero no me lo dijiste en tiempo, aunque yo te alerté, ¿no? Como bien nos decía que hay que tener ese programa que, si insistimos, si ya hacemos estas transferencias electrónicas, pues hay que tener los medios de protección y uno de los medios de protección es pedirle al banco que nos esté alertando cada vez que se hace una transferencia para decir, ay, bueno, pues ¿por qué? ¿Quién entregó tal cantidad y a quién? O por qué, y tengamos menos de 24 horas para poderla cancelar también dentro de nuestra institución bancaria. Y bueno, ya, no supimos de esto, hubo una transferencia, no la reconocemos y nos tenemos que ir ante la Conducef, ¿no? Ya cuando vimos que en el banco nos dijeron, bueno, pues es tu problema y ahora nos tenemos que ir a Conducef. ¿Ahí qué pasa? Sí, de hecho es lo más recomendable acudir ante esa institución porque a través del procedimiento de conciliación del que hace un momento hablábamos, este proceso es un medio, como decíamos, alterno de resolución de conflictos como tal y su fin es conseguir un acuerdo entre las partes, en este caso entre la institución bancaria y el usuario. Aquí pues obviamente participa activamente un tercero que es el conciliador que aporta la Conducef. Esta persona obviamente pone las cartas sobre la mesa tanto al banco como al cliente, porque ese es, usted sabe, es uno de los beneficios de la conciliación, que ahí prácticamente el conciliador es el que va prácticamente guiando cuáles son los pros y los contras, lo que no puede realizarse en la mediación, ¿verdad? Muy bien. Pero, muy enterada. Pero en la conciliación sí es muy importante. A mí me gusta muchísimo este procedimiento, incluso ya en los
en los procedimientos mercantiles que llevamos en el juzgado, pues hemos visto que con increíbles resultados. Pero bueno, volviendo al tema, decíamos que un conciliador en la Conducef participa activamente, se presenta el escrito formal de reclamación ante la Conducef, se le explica con todas las consideraciones de hecho, de derecho, que el usuario tenga a la mano. Es muy importante que haga una explicación vasta para que entonces pues también ante la Conducef la persona que esté justamente recibiendo la reclamación pueda determinar qué tan creíble es o no realmente esa reclamación que se está presentando. Es muy importante, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Una vez presentado ese escrito, la Conducef solicita al banco que realice un informe. El banco tiene la obligación de presentar todos aquellos documentos que hagan el soporte de esas transferencias. Y si no lo hace, es muy importante que el usuario, pues obviamente, también llame la atención al funcionario, en este caso de la Conducef, para que le diga, bueno, es que aquí falta, por ejemplo, el log de operaciones. Recordemos que pues realmente son las instituciones bancarias las que tienen todos los dispositivos a la mano, ¿no? Que pueden aportar para esclarecer una transferencia de esta naturaleza. Claro. Ellos prácticamente tienen la forma de comprobar a través de un log de operaciones que se le llama, o es como un despliegue, como una sábana, digamos, de movimientos, en los que va apareciendo a qué hora se hizo la transferencia. Aparece también cuáles son la cuenta que tecleó el usuario, si hizo uso o no de su NIP. Esto es muy importante porque hay muchas ocasiones en que aparece el desglose de que se tecleó el número de cuenta, pero no aparece el NIP. Entonces, aquí uno puede determinar, bueno, cómo es posible que el usuario haya hecho esa transferencia voluntariamente si no ingresó al sistema su NIP, ¿no? Su número de identificación personal. Entonces, eso es digamos, nos da prácticamente el talante de que realmente no había la voluntad por parte del usuario para realizar esa operación. Pero bueno, decíamos, es importante que el usuario, si el banco no aporta los elementos, él llame la atención de la Conducef. Si en ese momento no es posible acopiar esos datos, porque a veces se lleva su tiempo, bueno, ya se hará en un momento ulterior ante la autoridad judicial. El banco contesta, se fija una fecha para que se lleve a cabo la conciliación y en ese momento puede ocurrir que se llegue a un acuerdo o puede ocurrir que las partes digan, no, no queremos llegar a ningún acuerdo. Claro, me voy me voy realmente hasta las últimas consecuencias, digamos. Sí, que luego regresan. Ya las últimas consecuencias, ¿cuáles serían? Pues sería el arbitraje o sería que se dejan a salvo los derechos de las partes para que ahora sí acudan ante una autoridad jurisdiccional para poder dirimir este conflicto ya de otra manera, ¿no? Ahí sí hay combate. En el procedimiento conciliatorio, pues les dan oportunidad a las partes de que avengan sus cuestiones, ¿no? Que se hagan recíprocas concesiones, pero ya en el ámbito jurisdiccional, pues prácticamente se trata de un tema de prueba. Claro. Y ya cuando llegan con usted, jueza, yo creo que usted ya verá, pues desgraciadamente, la cuestión económica de cómo está a nivel nacional, ¿no? Los jueces mercantiles creo que ven mucho de ello, qué pasa con las tarjetas de crédito, qué pasa con todas estas cuestiones. Digo, estamos hablando de transferencias electrónicas a veces no reconocidas, pero en esta situación ya del día a día en su juzgado, ¿cómo ve todos estos procedimientos que se han tenido con el banco? ¿Cómo ve a nuestra sociedad en este sentido económico y sobre todo de estar, que yo creo que tenemos muy poca educación en cuestión de nuestros ahorros, de nuestra administración, ganamos 10 y gastamos 20, ¿no? Y vamos sumándole y en lugar de tener un buen control de nuestras tarjetas de crédito, de nuestros fondos, pues efectivamente cada vez estamos viviendo en una situación que no podemos vivirla, la debemos y además pues con esta angustia que llega hasta los tribunales. Sí, fíjese que efectivamente quizás esta cuestión despersonalizada de este tipo de transferencias, pues como que no llega el usuario a hacerse consciente de toda esa disposición de efectivo que está realizando, o de una mala administración que de repente se tiene. Efectivamente, en últimas fechas han incrementado lamentablemente el número de casos que se reciben en juzgados por este tipo de operaciones, ya sea erróneas o no reconocidas. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido? Bien, afortunadamente, en muchas ocasiones, en el procedimiento ante la Conducef conciliatorio, hemos observado que ahí prácticamente concluye el problema.
Sí, evitando que… Así es. que Por eso siga. siempre se les aconseja que Sí. primero acudan ante la Conducef. De Claro. verdad hacen una labor muy importante a través de la conciliación y los resultados han sido muy favorecedores. Ahora, ya cuando llegan al juzgado, también se tiene a través del juicio oral mercantil la ventaja de que hay una etapa en la audiencia preliminar de que se le da la oportunidad a las partes para que a su vez vuelvan a retomar ese tema del Claro. acuerdo. Se les invita nuevamente a la mediación, ahora sí se les convoca prácticamente a que realicen la mediación en el centro que para tal efecto tiene nuestro Tribunal Superior de Justicia. En muchas ocasiones las partes dentro de la audiencia preliminar dicen sí, nos queremos someter al procedimiento de mediación y bueno, pues entonces pues, prácticamente hay una suspensión de la audiencia preliminar si es que así lo solicitan las partes, aunque como tenemos el principio de continuidad, a veces pues no es posible realmente que realicemos el procedimiento cuando no hay, por ejemplo, una sala de mediación en ese momento disponible, porque pues realmente la demanda es muy alta también en el ámbito familiar. Esa es otra oportunidad que se tiene dentro del juicio oral mercantil para que las partes puedan avenir su conflicto. En la mayoría de los casos, pues hemos visto que como es una cuestión de prueba, los usuarios están realizando cada vez más una gran defensa. Hacen un acopio de todos los datos que importan, en este caso los estados de cuenta que pues prácticamente son decisorios. En los estados de cuenta nosotros vemos al reflejo, los sistemas de alerta también es un tema muy interesante, porque en el caso de que sí se haya contratado ese sistema de alertas por parte del usuario y el banco no cumple con la obligación de dar ese aviso, pues prácticamente es una acción que está ganada por el usuario, ¿no? No en todos los casos, pero normalmente eso es lo que ocurre, porque había una obligación expresa del banco. Normalmente, pues sí, invitarles a los televidentes que cuando contraten una cuenta de esta naturaleza, verifiquen mucho la carátula y se cercioren de que efectivamente se indique ahí el sistema de alertas que tienen. Las si es letras a través, chiquitas. Las letras pequeñas. Si es el sistema de alerta vía mensaje o vía correo electrónico. Normalmente está mencionada con una X para que nosotros podamos saber si efectivamente se contrató o no. Y bueno, una vez que ya concluye el procedimiento puede ocurrir de que se condene a la institución bancaria. Recientemente tuvimos una experiencia en la cual efectivamente una persona manifestó que se había hecho un mal uso de una tarjeta, aparentemente se la clonaron en un centro de distribución de gasolina, en una gasolinera, y se estaban realizando varias transacciones de manera intermitente. Gasolina, tienda de conveniencia que estaba al lado, y así de manera intermitente. Entonces la usuaria aducía en su demanda, es que no es posible que la banca no haya advertido una forma de disposición atípica de los fondos que tenía mi cuenta. O sea, realmente la institución bancaria tiene todo un sistema operativo que le permite verificar y cerciorarse si una transacción se está haciendo de manera inadecuada. En este caso en especial fue condenada la banca a la retribución de esa cantidad y quiero decirles que pasaron pues prácticamente unas 2, 3 semanas y el banco ya había hecho la devolución del dinero. O sea, realmente sí estamos viendo por parte del banco una actitud de responsabilidad, ¿no? De afrontar estas consecuencias y de protección también a sus porque al final ellos son los usuarios. expertos y los usuarios pues se supone que no somos tan expertos en ese sentido. Pues bueno, jueza, desgraciadamente el tiempo voló. Muchísimas gracias, creo que ha sido demasiado interés para nuestra gente que nos está viendo. Ya vimos todos esos elementos que hay que tener de mucha protección porque también es una gran responsabilidad tener ahora estas transferencias electrónicas. Protéjase, no dé sus datos personales como bien lo ha dicho la jueza, tenga mucho cuidado con esto, cheque también el navegador, que no sea a través de navegador, sino que tenga siempre ese candadito del lado izquierdo la página para evitar fraudes, que esperemos que esto no pase. Pues jueza, ha sido un gusto, muchísimas gracias y recuerden que estamos en su programa Hablando Derecho, como siempre todos los lunes con ustedes a las 6 de la tarde. Excelente tarde.